los temas que nos convocan en el campo nuestro, ¿no? En el campo de la salud pública, que es tan importante para el país. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva, por favor. Primera diapositiva en la cual nosotros vamos a hablar, vamos a recordar en estas primeras diapositivas, vamos a recordar qué cosa es la salud pública, ¿no? Y yo creo que cada uno de ustedes tiene ya una noción de lo que es la salud pública, sin embargo, hay que recordarla en este momento. Por favor, pásenme la primera diapositiva. Bien. Esa es una definición de salud pública que está en el documento de la Organización Panamericana de la Salud, que se llama, lo he puesto abajo, ¿no? Nuevos conceptos, análisis de desempeño y bases para la acción, que se hizo el año 2002, ¿no? En el cual nos dan un concepto claro, ¿no? Lógicamente, y un concepto centrado en el significado que tiene la salud poblacional o la salud pública para todos los públicos, pero tanto para el Estado como para las personas, para la población en general, pero también para las disciplinas. Este concepto dice esto, dice que es la acción colectiva, y eso quisiera que siempre lo recuerden, acción colectiva, no es la acción de uno, sino la acción de todos, acción colectiva del Estado y la sociedad civil encaminada a proteger y mejorar la salud de las personas. Imagínense. Entonces ya estamos diciendo la definición y el objetivo de la salud pública, que no olvidemos nunca, mejorar y proteger la salud, ¿no? Y termina diciendo que es una práctica social de naturaleza interdisciplinaria. Y esto es así, porque cualquier disciplina se puede abordar la salud pública, de grado mínimo. Ahora hay universidades que están sacando ya profesionales en salud pública. Es un tema que realmente es discutible, a lo mejor, mi punto de vista, sí, por los profesionales de cualquier disciplina social o ciencia de la salud pública, tenemos algo que es nuestra fortaleza, para luego completarla con ese posgrado de salud pública, ¿no? Que va a fortalecer la mirada, desde la mirada de los públicos y desde la mirada política, ¿no? Social, económica, cultural, de la salud, ¿no? De las poblaciones. Entonces, como le digo, hay una profesión en un momento, tendríamos que ver qué cosa en su currículum, en todo su currícula educativa, y realmente cómo van a salir fortalecidos, ¿no? En mi campo, por ejemplo, de la enfermería, yo soy enfermera, yo le doy a la salud pública, la oriento a la salud pública en el cuidado de la salud, porque los cuidadores profesionales no son y hay procesos científicos. En cuanto al médico, lo mismo, desde el campo de la medicina. Cuando estudié el doctor en Villarreal, el doctorado en salud pública, tuve de profesora a David Tejada Rivero, bueno, que en paz descanse ya, él falleció ya hace unos cuantos años. Él ¿no? Que medicina viene de la palabra curar, ¿no? Entonces, el médico cura. Desde ese tratamiento curativo, recuperativo que aplica, lógicamente, enfoca la salud pública. Y muchas veces, por eso es que a lo mejor tiene limitaciones en el énfasis promocional o en el énfasis preventivo, ¿no? Pero igual el economista, igual la trabajadora social, o sea, cualquier disciplina puede asumir la salud pública, pero lógicamente bajo un marco conceptual, un marco que le permita aterrizar en la práctica, ¿no? Su mirada por la salud poblacional. Muy bien, vayamos a la siguiente diapositiva. El Instituto Nacional de Salud, siguiente diapositiva, por favor. El Instituto Nacional de Salud, el año 2018, elaboró un documento que se llama Fundamento de Salud Pública, ¿no? Yo he trabajado en el Instituto Nacional de Salud el año 2013,
fui la coordinadora de salud ocupacional, ¿no? Ahí estuvimos en constante capacitación, porque esa es una gran ventaja que el Instituto Nacional de Salud, tal vez por ser un centro de investigación, la entidad rectora de la investigación en la salud pública en el país. Entonces, tiene una definición que saca de una autora, Sandra López, ¿no? Del 2012. Y ellos lo ponen como una definición actual, pero no se contrapone con lo que dice la Organización Americana de la Salud del año 2002 en el documento Nuevos Conceptos para el Desempeño, Análisis, en fin, ¿no? Entonces, esta definición de salud pública, ¿qué dice? Y eso es lo que quiero que ustedes vayan analizando, porque eso es importante en una clase. Internalizar, no solo escuchar, sino hacer nuestro esos conocimientos, esos conceptos de alguna manera, para que en algún momento podamos discutir tal vez ese tema, ¿no? Entonces dice que es la práctica social, ¿no? Integrada, que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones humanas. Entonces ratifica este concepto, la salud poblacional que nosotros abordamos como salubristas, ¿no? Y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente, desarrollo de la maquinaria social, o sea, de todo aquello que está al servicio de la salud humana, ¿no? De la salud poblacional, ¿no? Para afrontar los problemas de salud en un nivel de vida adecuado. Ese es un concepto que el Instituto Nacional de Salud considera actual y no se contrapone a la Organización Panamericana de la Salud, tampoco las anteriores, porque por ejemplo la Organización Mundial de la Salud hace muchos años decía que la salud pública es promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida. Y decía esto, que en todos los conceptos está presente, con los esfuerzos organizados de la sociedad. O sea que salud pública no lo hace solo el personal de salud o el personal de alguna otra ciencia, ¿no? Lo hace el político, lo hace la persona, el poblador común y corriente. Todos estamos inmersos en la salud pública. Es parte de nuestra vida. Lógicamente, lo que académicamente manejamos el tema, tenemos claros los conceptos, pero lo que nos falta es trabajar más con esas poblaciones que nos necesitan, ¿no? Entonces, tan es así que nosotros estamos siendo testigos del colapso del sistema de salud, como también el colapso del sistema de salud en varios países, pues sobre todo de América Latina y el Caribe, ¿no? Los mismos grandes países, los países en desarrollo, también han tenido estos grandes problemas, estas grandes crisis. Recordemos que en salud pública, desde los años 90, se habla de la crisis de salud pública, lo escribe Julio Fred Mora, que fue ministro de Salud en México, pero antes de eso él fue director de investigación el año 78 en la Organización Mundial de la Salud, cuando nuestro compatriota, que fue mi profesor, David Tejada Rivero, fue subdirector de la OMS, ¿no? Es el único peruano que ha estado en OMS y que alcanzó ese rango de director. Y en tiempo de que Hal van Mahler, ¿no? El doctor Hal van Mahler era el director de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A él le llaman el padre de la atención primaria, ¿no? Entonces, estos conceptos de salud pública que tienen que asumir como función del Estado, salud pública y función del Estado, es práctica social, práctica de las comunidades, práctica de las poblaciones, a los salubristas, a los que el personal de salud deben empoderar, ¿no? Porque la salud es un derecho, ¿no? Y también como una ciencia, la salud pública. Entonces, imagínense, rol del Estado, rol de la sociedad civil, las comunidades, y también como una ciencia. Entonces, lógicamente, los académicos lo vemos como una ciencia, pero eso no significa que en nuestro campo, en nuestro trabajo, sea un centro de salud, un hospital, un instituto, en el mismo ministerio, no lo asumamos como una práctica,
¿no? Porque en eso tiene que aterrizar en la práctica social. Entonces les recordaba que desde los años 90 se hablaba ya de la crisis de la salud pública, y eso lo decía un gran salubrista al que yo admiré mucho, porque bueno, él falleció, un ecuatoriano, don Edmundo Granda. Y él decía que frente a la crisis, lo que debían hacer los estados debería ser reingeniería. Tenemos que hacerlo ahora en el Ministerio de Salud, ¿no? Yo estoy hablando acá, no por el Ministerio de Salud, estoy hablando como la licenciada Mari López, como la enfermera y comunicadora social, ¿no? Preocupada y salubrista, preocupada, lógicamente, por este tema en este momento tan grave que es el COVID-19, ¿no? Pero también por todos los otros problemas que han sido, por asumir el COVID-19 hemos descuidado, ¿no? Y en un sistema que era fragmentado, ¿no? Descoordinado. Entonces, también ese es otro gran problema, que la salud pública también lo tiene que abordar. O sea, son varios temas que nosotros tenemos que, en la salud pública, abordar, pero no en una sola jornada de capacitación. Esta tiene que ser, dar lugar a otras jornadas, porque tenemos, el presidente Vizcarra dijo textualmente, ¿no? El sistema de salud del país es ineficiente y está desarticulado, porque solo el sector salud quiere resolver el problema, o tal vez las mismas autoridades que son los principales, los políticos, que son principales actores para el cambio de la salud, para la mejora de la salud, de quien depende incluso sus puestos, ¿no? Y las políticas, ¿no? Han vivido de espaldas a esa realidad. Pero ya se reconoce, ¿no? Pero también tenemos un gran problema, que el COVID era un tema nuevo, es un tema nuevo, ¿no es cierto? Si bien es cierto que existió el SARS-1, este es el SARS-2, ¿no? De la familia coronavirus, ¿no? Entonces, es importante también entonces decir de que ese sistema de salud tuvo muchos intentos de que sea un sistema articulado, un sistema coordinado, ¿no? Que queríamos para que pueda darse, pues, no, para que no colapse. Pero a veces los esfuerzos han sido muy individuales, no han sido debidamente comprendidos. No se ha entendido hasta ahora lo que dice Álvaro Franco, un salubrista colombiano. Dice, la salud es una categoría política. Y eso quisiera también que lo graben ustedes. Es una categoría política. ¿Y por qué una categoría política? Porque la salud depende de los políticos. La salud depende de los políticos. El Congreso de la República legisla. Y ahí deben estar las propuestas para mejorar, pues, lógicamente ahora por el sistema. Decía, bueno, no ha sido muy de mi agrado el ministro Zamora, pero decía él que frente a un sistema de salud que está colapsado, habría que crear un nuevo sistema de salud, ¿no? Entonces, ahora la ministra Macetti tiene un gran reto, ¿no? Crear ese nuevo sistema de salud, por lo menos empezarlo, ¿no? Es una obra titánica, ¿no? Tiene que tener la comprensión de no solamente las autoridades políticas, sino las autoridades también de todos los niveles, ¿no? Nacionales, regionales, locales, y de la población en general, y más del personal de salud, porque no podemos continuar. Después puede llegar otra pandemia que Dios no quiera, ¿no? Y ya ha muerto una gran cantidad de gente, tenemos un drama, vivimos un drama diariamente todavía. Entonces, si no nos preocupamos por esto y no se fortalece la salud pública ni el sistema de salud, esto no va a acabar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, tenemos que entender también, esto es una parte conceptual que realmente quiero recordarles, ¿no? Hay prioridades en salud pública, ¿no? Y más en los países en desarrollo. Esto es como un señor que gana, y eso que tiene la suerte de tener trabajo, ¿eh? Que gana 930, que es el mínimo, pero que tiene 4 niños en su casa, llega a su casa y dice, ahora recibí mi sueldo, ¿qué hago ahora? ¿En qué primero voy a gastar? Entonces nosotros sabemos
de que ahí se prioriza. A lo mejor Pepito, el hijo menor, está enfermo. Entonces el señor, si es consciente de eso, priorizará la salud, llevarlo al médico. Porque ustedes saben, podemos tener, ¿no? Porque ese tema de aseguramiento universal, ¿no? Que se ha dado, pero no se efectiviza. Y el CIS es un paquete de sitios. Y si no hay medicamento, tienes que comprarlo. Y las familias viven tragedias por estas situaciones, ¿no? Eso es un tema todavía no resuelto. Entonces, el derecho a la salud no está todavía como tal. Todavía no es un derecho, porque yo no pago por derecho. Si yo pago, ya no es un derecho, ¿no? Entonces, las familias tienen que estar pagando y esa priorización que hace una familia en su hogar con lo poco que tiene, igual hacemos los países en desarrollo y también lo hacen los grandes países, lógicamente, ¿no? Entonces, entre las prioridades de salud pública, primero se mira siempre la vulnerabilidad. ¿Qué vulnerabilidades tenemos en el país, en la región, en el departamento, en el distrito, en mi comunidad? ¿No? La vulnerabilidad, qué debilidades, qué problemas graves, ¿no? Porque a eso va a ir orientados los recursos, ¿no es cierto? Y también a generar políticas públicas. Y las políticas públicas no son políticas, o sea, que hace solamente un gobierno, son políticas consensuadas con los actores involucrados, ¿no? A veces la gente habla tan fácilmente voy a crear una política pública, vamos a hacer una política pública, pero la política pública tiene que tener el involucramiento de actores sociales involucrados en el tema. Por eso en salud pública nosotros vamos con matriz de involucrados, ¿no? Con matriz de involucrados. ¿Quiénes están involucrados en este tema? No es que se me ocurra invitar a Juan Pérez para que vea el tema, sino quiénes están involucrados. Y lógicamente el gran protagonista es la población, ¿no? Si yo vivo en una comunidad, soy una enfermera que ha sido comunitaria, desde que empecé mi profesión, también he trabajado en hospitales, ¿no? Pero la mayor parte estuve en la salud comunitaria, tan maravillosa porque desde ahí conoce la realidad social, no solamente de la comunidad, sino también la realidad que viven las familias y que vive el personal en los establecimientos de salud. Las condiciones laborales precarias, las grandes necesidades de las poblaciones, de las familias, ¿no? Que no cuentan ni siquiera con saneamiento básico, ¿no? Imagínense, que compran un balde de agua por 5 soles. ¿No? Imagínense a una persona que no tiene trabajo y ahora la pandemia, también ha tenido uno de los grandes problemas que nos ha traído la alta desocupación, ¿no? Muy bien, entonces las prioridades se basan sobre todo en los indicadores de morbimortalidad, ¿no? De qué muere, de qué enferma más las personas, ¿no? Entonces, esa es la mirada poblacional que le da la salud pública, y ojo, también quiero decir esto, muchas veces la salud pública, ese enfoque de la salud pública, esa mirada, también enmascara grandes realidades de salud, ¿no? Años, ¿no? Porque decimos, la mortalidad materna está en tanto a nivel nacional, sin embargo vemos que en Huancavelica es mucho más alta, ¿no? Y no nos estamos preocupando por Huancavelica. Estamos diciendo, no, hemos mejorado, la mortalidad materna ha mejorado. ¿Ha mejorado dónde? En los lugares donde hay mayor acceso a la salud, pero en los lugares del país que son inaccesibles, nosotros lo que conocemos, he trabajado 9 años en el interior del país, en zona de frontera, entonces nosotros sabemos cómo vive nuestro poblador, cuántas horas tiene que caminar para llegar al centro de salud. Un ejemplo que siempre pongo es el centro de salud Lancones, donde yo he trabajado en la frontera con Ecuador, en plena etapa de la guerra, pues del conflicto con Ecuador, ¿no? Entonces, la salud realmente, ahí, mira, teníamos un solo centro de salud y teníamos alrededor, teníamos en los caseríos y anexos alejados, ¿no? Teníamos como 12 puestos de salud, pero en el cual no había personal de salud, no había promotores de salud con los que trabajaban. De esa realidad no creo que no cambió totalmente. Esa realidad continúa.
Nos cuentan cosas a veces, ¿no? Sí, que le vamos a dar en educación las laptops, ¿no? El celular, pero tenemos internet. Dicen todas las madres, pero todas las personas tienen celulares con internet, hay que hacer un aplique y le mandamos. Todos tienen el nivel de celular que requiere para tener ese aplicativo. Entonces, hablar de salud pública es hablar de todo ese contexto social, político, económico, cultural que rodea al ser humano y que genera precisamente esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, acá también decimos, y esto también del documento Fundamento de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, que me parece muy bueno, ¿no? Está muy ordenado, dice, grandes prioridades, retos y responsabilidades, ¿no? En salud pública, primero es en función del objetivo, mejorar la salud de la población. Recuérdenlo bien, mejorar la salud de la población. Miren qué tal reto, ¿no? Luego, disminuir las desigualdades en salud, porque en el Perú existen grandes inequidades. Y no solo en el Perú, la región de América Latina y el Caribe ha sido calificada como una de las regiones con mayores inequidades, ¿no? Entonces, las inequidades son injusticias, ¿no? Y existen grandes injusticias sociales, porque la salud es un derecho, ¿cierto? Es un derecho social, es un derecho, el tener el acceso a la salud es un derecho como tal. Por lo tanto, las inequidades, las desigualdades en salud son tremendas. Ahora en el COVID, ¿qué hemos visto? Claro, las personas que tenían dinero podían pagar 150.000, 200.000 en las grandes clínicas, ¿no? Que hacían uso y abuso también, ¿no? Pero la persona que ha perdido el trabajo, porque hubo despidos, ¿no? Gente que se quedó en la calle, sabemos que tenemos un 70% de informalidad en el país, ¿no? De trabajo informal. Imagínense ese 70% de personas cómo tenía que hacer, ¿no? Para resolver. Entonces hay grandes desigualdades en salud. No tiene acceso a la salud por eso. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud. ¿Estará satisfecha la población frente a los servicios de salud? No, ¿no es cierto? No, no está satisfecha, lógicamente. Mire, esto desde los años 2, yo trabajaba en salud en provincias, justamente en algunos pueblos del país, y había los proyectos salud y nutrición básica, si no me equivoco, y salud y población, creo que era otro. Bueno, la cosa es que entre estos proyectos se hizo una encuesta en la cual la pregunta era por qué no se accedía a los establecimientos de salud si la señora estaba a 2 puertas, estaba el centro de salud y no iba al centro de salud. No se iba a atender. O estaba a una cuadra, o estaba cerca, ¿no? ¿Y qué cosa salió? La primera causa por la que no iba era por maltrato. ¿Maltrato de quién? Del personal de salud, ¿no es cierto? Entonces, entendemos también la carga grande que tiene el personal de salud, y eso también ha sido la gran debilidad del sistema de salud. Primera gran debilidad del sistema de salud, si se quiere crear un nuevo sistema, es el recurso humano, y todos ya lo han entendido. Porque, por ejemplo, el ministerio tiene varias direcciones, ¿no? Por decirle, una idea, ahorita 30 personas en promoción de la salud, donde yo trabajo en ese momento. Pero ¿cuántos en la 4, 5. ¿Cuántos en la red? Y en el establecimiento, ni uno. Hay uno que hace promoción, aparte generalmente la trabajadora social, ¿no? Hace su trabajo de bienestar social, ¿no? Y además tiene otras acciones que hacer. Entonces, eso se llama maltrato. Y entre las causas del maltrato salió en esa encuesta del año 2000, que estoy dando, salió tiempo de espera. El tiempo de espera era maltrato también, ¿no? Entonces, es una gran que tenemos que cambiar. Luego, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. Y la calidad de las intervenciones sanitarias, en primer lugar, requieren gente que se actualice. Pero no solo se actualice por ir a cursos y escucharlos, sino por interpretar el significado de lo que hay. En comunicación llamamos
En comunicación hablamos de el significado y el significante, ¿no? Lo que significa una palabra, ¿no? El significado, lo que significa a lo mejor en el diccionario, en un concepto, pero el significante va más allá, es de cómo aterriza ese significado, cómo lo interpreta la población, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a ver, ¿no? Tenemos que aprender a darle lectura a lo que siente la población, esa madre maltratada, o esa que no tiene acceso a la salud. Ustedes vieron en la televisión, por ejemplo, cuando creo que el presidente se fue a Arequipa, pasó su comitiva y hubo una mujer desesperada, dándole al presidente, llamándolo, porque el esposo creo que no tenía acceso estaba con COVID y murió el señor, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias son trágicas, ¿no? Lógicamente, y son las cosas que tenemos que empezar a remediar y empezar a hacer nuestro árbol, pues causa-efecto, ¿no? A ver, el problema es este. ¿Cuál es la causa? Causa de primer nivel, causa de segundo nivel, causa de tercer nivel. Y el efecto. Efecto de primer nivel, efecto de segundo nivel, efecto de tercer nivel. Ese es el trabajo de los salubristas y de los que quieren hacer salud pública y de aquel que sabe salud y que esté en la práctica en un centro de salud, que esté en el hospital, pero que quiere mirar también desde el lado del poblador, porque hay que mirar desde la población, no desde nuestro establecimiento de salud, que estará muy bellísimo, ¿no? Y que estamos contentos o semicontentos, porque realmente tampoco, no creo que nadie pueda estar contento en condiciones adecuadas, y los sueldos tampoco no son adecuados, ¿no? No son decentes todavía, ¿no? Que es lo que la OIT pretende, ¿no? Sueldos decentes. Entonces, la calidad de las intervenciones sanitarias, por lo menos, tiene que mejorar con personas como ustedes que están capacitándose, ¿no? Con docentes que hablen de la realidad, que conozcan la realidad, no que aquel docente que terminó en la universidad y luego quiere enseñar. ¿De dónde enseñan? De libros. Claro, uno tiene que basarse en fuentes, tiene que conocer la realidad para poder decir, esto pasa, esto ocurre, ¿no? Y puede ser que incluso el concepto, ¿no?, se contradiga con la práctica, con lo que ocurre en la realidad. El aseguramiento universal en salud, también como un gran reto todavía, ¿no? Y una gran responsabilidad del Estado, lógicamente, ¿no? ¿Y eso qué requiere? Presupuesto, ¿no? Para presupuesto, o sea, para financiar, para el recurso humano, para recursos tecnológicos, para equipamiento, en fin, ¿no? Instaurar una cultura de prevención y protección de la salud, que es la cultura de prevención que todavía no está en el país. Estamos esperando a veces, y no voy a criticar, porque ahora en el periodismo surgió el periodista guachimán, ¿no? El periodista guachimán que va, persigue a una persona que la encuentra por A o B, ¿no? Que no tiene, que salió a la calle y no le corresponde, ¿no? En el tiempo de cuarentena, pues hasta julio estuvimos en la cuarentena, ¿no? Con el decreto supremo 040, si equivoco, ¿no? Entonces, estuvimos en cuarentena, pero había gente que salía. Pero hubo una realidad que lo planteó la misma población. Dijo, mire, si yo no salgo de mi casa a trabajar, me muero de hambre. Y si salgo, me muero de COVID. Entonces yo no quiero morirme de hambre, ¿no? Para ellos el COVID era un riesgo, ¿no? Pero lo seguro era que si no salía y no tenía para comer, iba a morir de hambre. Entonces, el periodista guachimán es aquel que va y le persigue, le pregunta, ¿pero por qué usted sale? Si usted sabe que no puede salir, que estamos en cuarentena, usted no sabe que las personas viven, usted no sabe que existen leyes. En vez de analizar ese periodista, esa realidad social, ¿no? Y más bien estar en la denuncia, porque el periodista tiene que buscar siempre la verdad, ¿no? Ese es el rol del periodista, buscar la verdad, ¿no? Entonces, sin embargo, estos periodistas guachimanes se han dado en esta pandemia y todavía se siguen dando, ¿no? No busca la verdad, busca confrontar a la ciudadanía, ¿no? Es lamentable, sabemos nosotros que ellos son también los que han creado, pues, el espacio, ciertamente, pero el problema social, económico. ¿Llegaron los bonos a todos? Lo dejo como pregunta. ¿Creen ustedes que llegaron los bonos a todos? Realmente ese es un tema de discusión, ¿no?
También incrementar la cobertura de la atención a más peruanos, ¿no? ¿Cuántos peruanos que saben que las demoras en los hospitales y más en tiempos de COVID están buscando ir a un médico particular? Ahora, bueno, ya con la tecnología que se ha dado, porque todo ha cambiado, por eso hablamos ahora de la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad, ¿qué significa? Que tenemos que entrar ya en ese gran cambio que ha producido esta pandemia, el uso de la tecnología, como ahora, ¿no? Estamos conectados ¿no? Entonces, ustedes, lógicamente, no los conozco a todos, alguno me conocerá, pero creo que esta tecnología nos está sirviendo muchísimo para poder llegar y poder realimentarnos, porque todos aprendemos de todos. O sea, acá nadie sabe todo, es como decía Sócrates, yo solo sé que nada sé, ¿no? Lo poco que sabemos, lo poco que aplicamos, es más por la experiencia realmente es un 70%, ¿no? Y a veces lo académico es menos, ¿no? Y sobre todo, quien ha trabajado en un centro de salud, un hospital, sabe lo que vive el día a día, ¿no? Los que estamos viviendo en nuestras mismas casas, con nuestras mismas familias, también sabemos. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Bueno, ya hablamos de la prioridad de salud pública, ¿no? Parece que no me están escuchando. Por favor, César. Bien. ¿No? El que sigue, el que sigue. Ya. Bueno, en esta parte de la salud pública, no, la siguiente. Estamos hablando de procesos y estrategias. Es para recordar sobre todo. No, antes de esa, estrategias. En los procesos y estrategias, lo que tenemos que recordar, y lo saben todos, vamos a avanzar un poquito más, es que la salud pública tiene que tener estrategias, acciones, actividades, procesos, porque todo es establecer pasos para llegar a algo. Por ejemplo, para la protección de la salud, para hacer promoción de la salud, para hacer la prevención de la enfermedad, para hacer la restauración de la salud, ¿no? Es como el proceso salud-enfermedad, por ejemplo, nosotros hemos estudiado los de salud, hemos estudiado a Lebel y Clark, años 60, 64. Lebel y Clark hablaba y presentaba un diagrama de la proceso salud-enfermedad. Primero, ¿qué cosa era? Promoción de la salud. Luego era prevención de la enfermedad, se decía. Ahora decimos prevención de riesgo y de la enfermedad. No hay que prevenir la enfermedad, sino también el riesgo, ¿no? Luego venía la recuperación, donde está el diagnóstico, el tratamiento, y luego la rehabilitación, ¿no? Entonces, igualmente, dentro de la salud pública, estos se constituyen en procesos y en estrategias. Queremos que haya la protección de la salud, ¿no? ¿Actividades para qué? Para que, sobre todo, están dirigidas al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, al cuidado del suelo, de la contaminación. Ustedes saben que un problema también, que ya también saltó ahora en tiempo de pandemia, es la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Igualmente la promoción de la salud. La promoción de la salud que ahorita está, como les dije antes, yo tengo una posición personal discrepante de lo que se hace en el MINSA, ¿no? En el cual se está viendo enfermedad en promoción y para eso no surgió promoción de la salud. Promoción de la salud surgió para hacer justamente para fomentar la salud, para enseñar la autovaloración de la salud, para generar políticas que puedan generar esa salud que queremos, por más pobre que seamos. ¿Ya? Luego viene la prevención. La prevención sobre todo es cuando hay riesgo y hay daño, cuando hay grupos en riesgo. Ahora, en COVID, hay grupos en riesgo. Eso es por riesgo, por lo tanto, ¿qué aplico? ¿Promoción o prevención? Prevención, ¿no es cierto? Y hay herramientas
Hay herramientas como la educación para la salud, que se da en promoción, claro que sí, para la promoción y la educación, pero para la prevención también, y para la recuperación también, y para la rehabilitación también, porque como yo siempre digo, ¿no? La educación para la salud se da hasta para el buen morir, ¿no? Igual, la participación comunitaria es igual, son herramientas que utilizamos en la salud pública para todo el proceso de enfermedad, ¿no? No solamente ahora estamos trabajando la participación comunitaria, que es buena por trabajarla, pero justamente a veces queremos resolver un problema. Entonces eso significa llegar a la manipulación comunitaria, no a la participación. Porque cuando lo necesitamos, ahí estamos. Cuando un buen trabajo comunitario debe empezar con una planificación. Y en la universidad, seguramente que ustedes han llevado la planificación local participativa. He enseñado salud comunitaria muchos años. Y me compré un libro de planificación local participativa de la OPS. Me compré un libro que me sirvió muchísimo. Disculpe, un libro que me sirvió muchísimo y que realmente me enseñó los pasos que tenía que tener alguien que tenía que trabajar la planificación en una comunidad. Todos sabemos que la planificación local participativa, ¿de dónde empieza? Si yo trabajo en una comunidad, un centro de salud, un puesto de salud, tengo una comunidad adscrita ya al administramiento de salud, ¿no? Tengo mis zonas que yo sé que corresponden. Por ejemplo, la campaña de vacunación, ¿no? Que ya empezó la campaña de vacunación, ¿no? Hoy, mañana, ¿no? Y hasta diciembre vamos a estar en estas actividades, ¿no? Tenemos zonas adscritas. Entonces, lo primero, si llego a un establecimiento de salud, ¿qué tengo que hacer? Primer proceso en la planificación local participativa, inserción en la comunidad. Me tengo que insertar. Insertar quiere decir como cuando yo llego a una casa ajena y en la cual yo toco la puerta con mucho respeto, me presento, ¿no? Y le digo para qué voy, ¿no? La gente, de acuerdo a como yo me vea, en cuanto yo explique mis objetivos, me recibirá bien. Pero a veces el personal de salud olvidó eso, ¿no? Entonces, muchas veces va, toca una puerta y dice, señor, estamos en campaña de vacunación, queremos esto, queremos que nos apoye, queremos hacer esto. Entonces, realmente, eso es una utilización a veces de la comunidad. Esperamos que las personas que vayan sepan dirigirse a la comunidad, sepan respetar a la comunidad, sepan entender la problemática de la comunidad, ¿no es cierto? Porque todo eso es coordinación, es articulación. Bueno, en este momento tenemos, por ejemplo, en el campo de la vacuna, una seguridad de que la directora de inmunizaciones, que es la licenciada María Ticona, una gran profesional, ¿no? Está haciendo lo mejor para que esta vacuna sea exitosa y todos pues, tenemos que contribuir a ello, ¿no? Entonces, esos son los procesos de... Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Funciones esenciales. También tiene funciones esenciales la salud pública. Es importante recordar, ¿no? Entonces, estas son condiciones realmente, condiciones que debe tener el cumplimiento de la salud pública, ¿no? Para que un sistema de salud alcance los objetivos, ¿ya? La siguiente diapositiva. Estas funciones esenciales de salud pública, miren, son 11, las famosas FES, ¿no? Funciones esenciales de salud pública, ¿no? Son instrumentos de medición realmente. La Organización Mundial de la Salud, la OPS, mide en los países el desempeño a través de la FES. Cumpliendo la FES, cada país puede decir, bueno, estamos bien, estamos mal, ¿no? El sistema de salud está funcionando, no está funcionando. El año 2000 se realizó bueno, de las que yo recuerdo y que yo presencié, se dio las funciones esenciales de salud pública de cumplimiento en el Perú. Y quedamos como el puesto 178, si no me equivoco, imagínense. Creo que era de 191 países, en el puesto 178, más o menos. Entre los últimos, porque no cumplíamos. Entonces, miren, ahí vemos, por ejemplo, la primera función esencial de salud pública,
que corresponde a epidemiología y es lo que está haciendo. Y ahorita vamos a hablar por eso de epidemiología, porque para hablar de COVID tenemos que hablar de epidemiología, tenemos que hablar de estadística, tenemos que hablar de distribución, de frecuencia, de tendencias, ¿no? Que eso es la salud pública, la epidemiología. Entonces, ahí vamos a hablar monitoreo, la evaluación y el análisis del estado de salud de la población. Esa es la primera función. Monitorear, evaluar y analizar la salud. El famoso ASIS que se hace, ¿no? En los centros de salud, en los establecimientos de salud. Luego, la vigilancia de la investigación y el control de riesgos, ¿no? Y amenazas para la salud pública, la segunda función. La tercera función, bueno, promoción de la salud. La cuarta función, aseguramiento de la participación social en salud, ¿no? La participación social en salud es mucho más amplia que la participación comunitaria, ¿no? Lógicamente. Salud pública tiene que ver con la participación social, tiene que ver con la participación comunitaria, porque la salud comunitaria es una estrategia de salud pública. La formulación de políticas, ¿no es cierto? Y la capacidad institucional de reglamentación, ¿no es cierto? Y cumplimiento en la salud pública. Lógicamente, las políticas, formular políticas para que mejore la salud en el país, para que se fortalezca el sistema de salud que está colapsado. El fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y el manejo en salud pública. Miren, aquí es importante, todos los profesionales, no sé si acá solamente hay enfermeros de antes o también hay otros profesionales, pero yo les digo desde aquí de que todo empieza en la planificación. ¿Hemos visto una gran planificación nacional sobre el COVID al inicio? Miren, si ha habido una planificación, ha sido una planificación limitada, porque como ha sido nacional, a lo mejor, de alguna manera, no se ha visto las particularidades de cada región que son diferentes. Jorge Basadre decía, el Perú no es solo uno, y eso es cierto. El Perú no es solo uno, y lo que conocemos el interior del país, la zona de estes, la zona de fronteras, las zonas más excluidas, más alejadas, sabemos que el Perú no es solo uno, que tienen 20.000 realidades, ¿no? Entonces, eso es importante. Es importante ese fortalecimiento de esa capacidad de planificación. Planificar, ¿no? Y lógicamente, para planificar hay que tener un diagnóstico previo. Por ejemplo, ¿cuál era el diagnóstico del Perú? Todos sabían, los gobernantes sabían, las autoridades sabían que el 70% de la población era informal. Entonces, en la planificación se tenía que haber puesto eso desde un primer momento. ¿Qué hacer? ¿No? Una base de datos, cuando se repartieron los bonos, no sé si ahora ha mejorado, pero ya el Estado tiene que estar viendo que esa base de datos no es solamente por ahora, esa base de datos tiene que fortalecerse para que en cualquier circunstancia nos sirva. Tiene que cruzarse información. ¿Quiénes han recibido los bonos? Realmente han sido, yo me informé de personas que habían recibido el bono y que eran empresarios, esposa y esposo. ¿Se da cuenta? Entonces, en cambio, el periodismo, cuando subió a los cerros, descubrió, imagínense, que había mucha pobreza y que esa gente no había recibido ni siquiera bonos, ¿no? Entonces, también esa es otra de las situaciones que tenemos que ver. Muy bien. Entonces, también la evaluación y la promoción del acceso equitativo a los servicios de salud, lógicamente, otra de los FES, la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, eso es importantísimo. Eso tiene que ser parte de las acciones que realice el establecimiento de salud donde usted trabaja. ¿Por qué? Porque lo otro le cuesta dinero, ¿no? Como se dice, dinero de su bolsillo, o sea, gasto de bolsillo le origina a usted que gana poco. Entonces, las instituciones deben hacer convenios con las empresas capacitadoras, con universidades, ¿no? Con instituciones, institutos de formación, ¿no? En fin. Entonces, ese es el rol del Estado también. Es una función esencial de salud pública. Ahí lo están ustedes. La formación, la capacitación del recurso humano. Después, la seguridad de la calidad de los servicios de salud, otra función esencial.
luego la equidad de la equidad y la calidad en los servicios de salud, y luego la investigación en salud pública, que lo hace el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y la acción, ¿no? Sobre todo, ¿sabe qué? En las emergencias y desastres, la educación. La reducción de las emergencias y desastres. Reducción. Porque el Perú es un país que está ubicado en, como se dice, en el cinturón de fuego, decimos, que es una sísmica. Tendremos maravillas, tenemos varios tipos de climas, tenemos una fauna, una flora riquísima, estamos orgullosos, hispanos, pero también estamos ubicados en la zona de fuego, lo cual nos origina problemas de sismos, ¿no? También tenemos problemas de friaje en algunas zonas del país, los niños mueren de neumonía porque no hay acceso a la salud, ¿no? Y tenemos muchos problemas, ¿no? Entonces, todo eso da lugar a generar una política. Por ejemplo, ahorita ya hay una política que es Perú, país saludable, que esperamos que se haga efectivo, ¿no? Que es multisectorial, una política multisectorial. Ahora ese plan está avanzando en el trabajo para hacer los planes entre varios sectores involucrados, porque antes lo veíamos tubularmente. Salud veía salud. Por eso que los alcaldes hasta ahora dicen algunos, ¿y yo qué tengo que ver con salud? La salud es de todos, es responsabilidad de todos, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Muy bien, ya que hemos hablado de las funciones esenciales de salud pública, entonces vamos a recordar, por favor, la que sigue, la epidemiología, que les he hablado, ¿no? Miren, la primera y la segunda función esencial de salud pública precisamente nos habla del análisis de la situación de salud, ¿no? La vigilancia, ¿no? ¿Y qué cosa es la epidemiología? Recuerden siempre, es una rama de la salud pública. Algunos somos salubristas, otros son epidemiólogos, pero el salubrista, y para mí, le voy a decir que yo he trabajado en epidemiología en la Direza Callao, haciendo los asís, y he trabajado un año en el nivel en epidemiología el año 2017, ¿no? No tengo el curso de PREC, el PREC no tengo, hay gente especialista, súper especialista ya con su programa de residentado de epidemiología de campo, ¿no? Pero la epidemiología es el punto de partida para el desarrollo de la salud pública. Porque los salubristas necesitamos ese análisis de situación de salud. Necesitamos, por ejemplo, la sala situacional, ¿no? Que nos den todos los días. Cómo va creciendo el COVID, ¿no? La OPS dice que la epidemiología estudia la frecuencia, distribución de los eventos de salud y de los determinantes en las poblaciones humanas y la acción de ese estudio en la prevención y en el control de los problemas de salud. Eso nos dice la OPS. Entonces, nosotros sabemos que la epidemiología nos da las tendencias, distribución, frecuencia, o sea, ¿dónde están? Y responde a 3 preguntas precisamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió el hecho? Hubo casos de COVID, ya, pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿En quiénes? ¿No? Esas son 3 preguntas básicas, ¿no? Y es parte del principio en el estudio de la distribución de estos eventos, ¿no? Son 3 variables clásicas de la epidemiología. Tiempo, lugar, persona. Recuérdelo siempre, ¿no? Cuando yo quiero entrar a un tema de un problema de enfermedad, yo tengo que hablar de esas 3 variables. Tiempo, lugar, persona, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Preguntas básicas que se hace el epidemiólogo en forma sistemática para organizar esas características, los comportamientos de las enfermedades y eventos de salud en función del tiempo, del espacio, de la población. Eso es lo que va a orientar la mirada epidemiológica, o sea, el enfoque epidemiológico, la mirada epidemiológica. La que sigue. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, teniendo este concepto, este recuento, este tránsito, hemos hecho un recorrido por la salud pública, así, de las grandes líneas que nos orientan al COVID. Hablamos del COVID-19, ¿no? Y aquí pongo yo, no se trata solamente que el COVID-19 nos genere un alto costo social y económico, ¿no? Al país, sino también ese gran sufrimiento, ¿no?
ese gran drama que impacta en la salud física, mental y social. Y de ahí se desprenden los grandes problemas que nos ha creado el COVID. O sea, no solamente es el COVID como enfermedad biológica, claro, es causada por un virus desconocido, ¿no? Pero esta enfermedad ha impactado en todos los aspectos importantes para la vida humana, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, porque hay cambios, la nueva normalidad que le llamamos, ¿no? El que sigue, por favor, el que sigue. Entonces, esto quiero recordar que estamos en un mundo que esta pandemia no solamente ha generado alto costo social y económico. Y cuando hablamos de alto costo social y económico, acuérdense, costo social, ¿qué cosa es? El sufrimiento, el llanto, el dolor de las familias. Ese es el costo social. Económico es el dinero, lógicamente, el presupuesto, ¿no es cierto? Pero también ha generado una guerra fría. La vacuna, la han presenciado, ¿no es cierto? Una guerra entre las grandes potencias, ¿no? Entre ellas Inglaterra, Estados Unidos, China, ¿no? Enfrentados, porque cada quien va a sacar de quién sale primero la primera vacuna, ¿no? Y estamos optimistas y nos han vendido también la idea de la vacuna como una salvación. Pero la primera salvación es utilizar precisamente las medidas preventivas que las vamos a recordar ahora, ¿ya? También los grandes intereses. Ha generado grandes intereses, ha generado corrupción el COVID. En el Perú lo hemos visto y en el mundo también, ¿no? Hasta la Policía Nacional metida en corrupción. La Contraloría metida en corrupción, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en los medios, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué hace? Incrementa la brecha de pobreza, las desigualdades, ¿no? Sociales como sanitarias. La que sigue, por favor. Y recordando lo del COVID, ¿no? Tenemos que decir, ¿no? Y ya sabemos que surgió el 31 de diciembre en Wuhan, China, se dio el caso del primer brote de coronavirus, ¿no? ¿No es cierto? Que coronavirus familia, ¿no es cierto? Ya sabes, ¿no? Y la enfermedad, la infección es el COVID. En el Perú se confirmó el primer caso reportado el 6 de marzo del 2020, ¿no es cierto? Pero ¿hasta cuándo conocemos esta enfermedad? ¿Cuánto han leído ustedes, cada uno de ustedes, de la enfermedad? Eso es importante. Y lo que voy a hacer yo es un recuento, un recorrido simple, ¿no? Un recordaris, ¿no? Entonces, este es un virus, ¿no es cierto?, que se llama SARS-CoV-2, ¿no? Que ustedes saben que ya existió el SARS-CoV-1, ¿no? El modo de transmisión es respiratoria, ¿no? Ustedes saben cuando respiramos, tosemos, estornudamos, ¿no? Esas gotitas, son los fomites, ¿no? Que se quedan incluso, que generan aerosoles que están en el ambiente, ¿no? Y que nos pueden contagiar, nos pueden infectar si tenemos un contacto cercano enfermo, ¿no? Y sobre todo si estamos sin protección. O hay un periodo de incubación, este es de la RM 193, que después ha tenido varios cambios modificatorios, ¿no? Varios modificatorios con la RM209, la RM240, la RM270, y la última es la 375, pero en algunos artículos, ¿no? Periodo de incubación, los síntomas empiezan, dice, entre 5 y 6 días después de la infección, pero el periodo puede ser entre 1 a 14 días, ¿ya? El periodo de incubación. Entonces, entre el quinto y sexto día, usted puede empezar, el quinto día sobre todo, empieza a presentar ya los signos, ¿no? La tos, ¿no? La fiebre, que ahora lo vamos a recordar. El periodo de transmisibilidad. Se estima que la transmisión puede incluso empezar antes de que se presenten los síntomas, entre 2 a 4 días, pero se puede extender hasta los 14 días, ¿cierto? Hasta los 14 días. Por eso las personas que estaban sintomáticas, ¿no?, pero no salían positivo, ¿a dónde se le mandaba? Se le mandaba a hacer aislamiento, ¿no? ¿Cuántos días? 14 días, ¿no? Muy bien.
El periodo de transmisibilidad, ya, esto sí dijimos, ¿no? La susceptibilidad de inmunidad. No hay inmunidad previa, claro, a cualquiera le puede dar. Todos somos susceptibles, pero hay personal en más riesgo. La que sigue, por favor, la que sigue. Entonces, ese COVID-19 tiene una frecuencia de presentación clínica, ¿no es cierto? Cuadros leves y moderados, hay cuadros severos, hay cuadros críticos, y este es un porcentaje de lo que se fue dando, ¿no? El 80% leves moderados, severos el 13.8% y 6% en los cuadros críticos, ¿no? Esto lógicamente es diferente, pues ha ido cambiando, ha ido variando también, ¿no? Ahora hay un estudio que se dice de prevalencia que está haciendo el Ministerio de Salud. No se han presentado resultados todavía. El presidente acaba de hablar hace poco de algunos resultados. Supongo que le han alcanzado él por ser el presidente. Grupo de riesgo para el desarrollo, personas mayores de 60 años. Miren, aquí esto ya varió. Y en la otra diapositiva yo copié. Primero fueron los mayores de años y luego han pasado a ser los de 65 años. Nuestro grupo de riesgo es de 65 años y aquellos que tienen comorbilidades, o sea que son enfermos de problemas como diabetes, insuficiencia renal, problemas del corazón, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión arterial, cáncer, estado de inmunosupresión, ¿no? Algunos acá, espacio de transmisión, la transmisión es de humano a humano, ¿no? Está produciéndose en gran medida en los domicilios, establecimientos de salud, en los albergues, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta ¿qué? La carga viral. ¿Qué lugares tienen mayor carga viral? Los hospitales, ¿no es cierto? Hospitales, policlínicos, recibe el enfermo, ¿no? Tiene gran carga viral, ¿no? Y también los mercados. Miren, se descubrió de los mercados, se empezó a hacer los estudios de cuántos los vendedores de los mercados salían positivos, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta. El que sigue, los factores de riesgo, edad mayor de 65 años, ya corregí, las comorbilidades, los sin arma, ¿no? La sensación, dice, de falta de aire o dificultad para respirar, la desorientación o confusión, la fiebre mayor de 38 grados, persiste por más de 2 días, dolor en el pecho, la cianosis, o sea, la coloración azulada, en fin, ¿no? Pero también, ¿sabe qué? Ha habido gente que ha tenido otros signos y síntomas. Por ejemplo, una colega enfermera me refirió de que ella había salido positivo, pero ella había tenido un problema estomacal. No había tenido un problema bronquial y salió positivo. Ahora, no sé si en las pruebas rápidas que han hecho ha habido algún problema, porque ustedes saben también que esa situación también hemos vivido en el Perú, ¿no? Que los países utilizaban pruebas moleculares y nosotros utilizamos pruebas rápidas. El doctor Ernesto Bustamante, que fue director del INS, tenemos que hacer pruebas moleculares y ahorita estamos regresando a las pruebas moleculares, porque las pruebas moleculares son para diagnóstico, en cambio las rápidas son para estudios, ¿no? Ya para ver anticuerpos, si la persona estuvo infectada, si una población, para estudios poblacionales realmente de las pruebas rápidas, en el cual uno determine en una comunidad si ya ahí hubo infectados, ¿no? Si hubo, porque ya han generado anticuerpos frente a esa enfermedad. Entonces también hemos tenido ese tipo de cosas, ¿no? El que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, aquí vamos a hacer un ratito, por favor, un pequeño espacio de tiempo. Les pido un minuto para que vayan poniendo la otra diapositiva porque como tiene ciertas figuras, ha estado muy pesado. Por favor, un momentito, esperen. César, ponme la 3. La 3. Okay, 3. Y la 1. Bien, pero seguimos comentando con respecto, mientras lo van poniendo, la que sigue vamos a seguir comentando. Estamos viendo entonces y recordando lo que es la salud pública, ¿no?
las prioridades que tiene la salud pública, las funciones esenciales de la salud pública, en el marco de una pandemia. Tenemos que cumplir esto, ¿no? O tenemos que avanzar en el cumplimiento de esto, ¿no? También estamos viendo lo que es la epidemiología, el estudio de la distribución, de la frecuencia, de las tendencias, ¿no? De los eventos de salud, de enfermedad, ¿no? Y del trabajo que tiene que el epidemiólogo, ¿no? De realizar a través, iniciando con esas 3 preguntas incluso, ¿no? ¿Cuándo, dónde, quiénes, ¿no? Entonces, lógicamente, la epidemiología comprende mucho más cosas. No solamente tienen el análisis de situación de salud, ¿no? Donde ellos tienen todo un documento, el ACIS. Es un documento incluso en otros países, se llama ACIS, ¿no? El ACIS es un documento en el cual se elabora con muchos actores, los actores sociales en una comunidad determinada, también a nivel nacional, también el CDC ahora, se llama el Centro Nacional de Epidemiología, de Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? El CDC estaba antes Dirección de Epidemiología, ¿no? Ellos elaboran el ACIS nacional, pero lo hacen con salud, con todo el sector salud, ¿no? También con autoridades, con todos los actores involucrados, ¿no? Para hacer ese análisis de situación de salud. Entonces, de ahí se desprende, y ahí se está estudiando también los determinantes de la salud, empieza con eso, ¿no? Cómo está la pobreza en el Perú, que eso es importante saberlo, cómo está el saneamiento básico en el país, porque son determinantes, son condiciones. Recuerden que los determinantes sociales de la salud son las condiciones en que nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, estudiamos y morimos. Esos son determinantes de la salud, ¿no? Entonces, la pobreza es una de ellas, el trabajo, ¿no? El sistema de salud, el contexto social económico en el cual vivimos, ¿no? También es un determinante social de la salud, ¿no? Porque eso determina. Si usted gana 930 soles, o usted gana nada porque es desempleado, o usted gana como un congresista, pues 18.000 o 30.000 como un ministro de salud, perdón, un ministro de Estado, cualquier ministro de Estado gana 30.000, imagínese la diferencia de las condiciones en las que vive, ¿no? Entonces, eso es importante internalizar cuando se habla de salud pública, ¿no? Las grandes desigualdades que hay, las grandes brechas, ¿no? Que hacen que la salud no llegue a la población, ¿no? A veces el discurso es sencillo, el tema son las estrategias que utilicemos y el abordaje conociendo la realidad social, porque quien no ha conocido un centro de salud, ha trabajado en un puesto de salud, un centro de salud o un hospital, ¿no? Ha llegado a un central, como el ente rector donde yo trabajo en el Ministerio de Salud, yo digo, hablará del libro, ¿no? Porque ¿de qué más puede hablar? Uno vive, por ejemplo, las campañas de vacunación, ahora que están ya las campañas que se están dando, ¿no? Yo trabajé en San Juan de Lurigancho, fui enfermera jefe en Canto Grande, ¿no? Que era Centro de Salud de Canto Grande en esa época, después se volvió Centro Materno Infantil, hasta ahí trabajé, y ahí me fui a trabajar a la DISA, Lima Norte, a la UTE, San Juan de Lurigancho también he estado, pasó todos los niveles, y luego también en provincia he trabajado, ¿no? Entonces, eso me permite a mí ver esa realidad, me permite analizar, me permite a lo mejor considerar que tengo algunas respuestas que dar, pero el manejo de la administración pública a veces es de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, no hay un espacio en el cual se pueda discutir, se pueda, aportar, ¿no? A la elaboración de políticas, porque debería haber también en los entes rectores del país, debería haber una clasificación con currículum vitae de la gente que ha pasado los niveles, ¿no? En educación, en agricultura, en todo, ¿no? Pero que viene desde abajo y que puede aportar al fortalecimiento de la salud pública nacional. Eso sería importante, ¿no? Entonces, yo considero de que, por ejemplo, en la campaña de vacunación, yo les estaba contando, en San Juan de Lurigancho teníamos en esa época 102 puestos de vacunación. Es lo máximo que hemos tenido. Hemos llegado a 80, 90 y una vez 102 puestos de vacunación. Porque éramos un centro de salud, ¿cómo le llamábamos? Era un centro de salud base, ¿no? Y de ahí había 12 establecimientos, 12 centros y puestos de salud alrededor, ¿no?
hasta el último centro de salud que es el Enrique Montenegro. También yo he estado ahí cuando ha surgido ese centro de salud, fue el último, después de Cruz de Motupe, porque primero era Cruz de Motupe y luego surgió Enrique Montenegro. A la mano derecha, a la margen derecha estaba María, el asentamiento humano Santa María, ¿no? Estaba, y lógicamente todo ha crecido. A la margen izquierda estaba Mariati, estaba Huáscar, tenía, si no me equivoco, 25, 28 grupos, ¿no? La parte de Huáscar 15, el centro de salud Huáscar 15, ¿no? Había un lugar que le llamaban la Boca del Diablo, ¿no? Allí en Huáscar 15. Había un lugar que yo me acuerdo cuando yo visitaba en mi supervisión a los establecimientos, ¿no? Me hablaban mucho de este lugar, ¿no? Entonces la pobreza, lógicamente ahí la has visto así, nadie te la tiene que contar, la ves directa, ¿no? Manejábamos tuberculosis en ese tiempo, no había drogo resistente, ¿no? Pero había tuberculosis y en San Juan de Brigancho, en Canto Grande, nosotros nos llegaban los pacientes del penal, los pacientes del penal de San Juan de Brigancho, ¿no? Entonces, eso es, en cuanto a la vacunación, como le dije, llegábamos a 102 puestos. ¿Y cómo era? Coordinábamos con las autoridades. En San Juan de Brigancho coordinábamos con el alcalde, ¿no? Y eso era la parte, porque la parte baja, porque habíamos dividido San Juan de Brigancho en esa época, al menos los enfermeros, habíamos dividido en dos partes, y todos realmente en salud, ¿no? Pero nosotros como manejábamos la vacunación, una coordinadora en Piedraliza, que en ese tiempo pertenecía a San Juan de Brigancho, y ahí estaba una enfermera con mucha experiencia, Teresa Martel, y yo coordinadora de la parte alta, ¿no? De Canto Grande. Entonces, teníamos que coordinar juntas para ver la autoridad, coordinábamos con actores sociales, con los dirigentes de los asentamientos humanos, secretarios generales y su junta directiva, con los presidentes de asociaciones, de cooperativas. Nos íbamos en la noche a hacer reuniones con ellos para decirle que iba a la campaña de vacunación en tal fecha. Íbamos a abogar por eso, ¿no? Y los estábamos también. Y pedíamos también que si hubiera personas que quieran apoyarnos para que sean registradores, ¿no? Porque así hemos trabajado siempre con los institutos, en fin, ¿no? Entonces, eso yo quisiera que ustedes siempre consideren que el tema no es trabajarlo, aló, un ratito, por favor, aló. Sí. Ya voy a ya. Entonces, vamos a continuar, vamos a poner acá la siguiente diapositiva. Acá me voy, aquí, ¿no? No quiero que no se ve.
Muy bien. Vamos a continuar entonces con la parte de cómo estamos en el COVID en el país, ¿no? Este es un corte al 7 de octubre, como ustedes verán. Pero también tenemos un corte al 8 de octubre. Mejor vamos a empezar con el corte del 8 de octubre, que es lo último. Ya está. ¿Cuántos casos tenemos al 8 de octubre? Porque el 9 de octubre, el día busqué, llamé a epidemiología, incluso todavía no estaba, ¿no? En la sala situacional de epidemiología no estaba. Entonces, estos son los que tenemos actualmente. ¿Cuántas personas, casos sintomáticos positivos? 843.355. O sea, estamos cerca del 1.000.000, ¿no? De personas. Resultados negativos, total de personas muestreadas, 4.027.000, con resultados negativos 3.184.000, ¿no es cierto? O si ustedes suban el sintomático positivo con el resultado negativo, ¿no? Les tiene que dar el total de personas muestreadas, ¿ya? La positividad acumulada es del 21%. Altas, al 86.9% ha salido de altas, de todos los enfermos, de todos los infectados que se hospitalizaron. Y defunciones, 33.158, que significa casi el 4%. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de todas maneras que hay un incremento, que viene incrementando. Las defunciones, ciertamente, en cuanto a defunciones, esas están bajando. ¿Por qué? Yo creo que ya de alguna manera ustedes deben haber explicado. Desde marzo para acá ha habido una evolución, lógicamente, de conocimientos, ya los médicos se han vuelto más expertos, ya en el mundo incluso se han aceptado fármacos, ¿no? Que ya la gente incluso empieza ya el tratamiento en casa, ¿no? Asesorada por médicos, debería ser siempre, ¿no? Ya la ivermectina, ¿no? Citromicina, en fin, se empieza, entonces ya no llegan al hospital. O sea, hay un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano, y ya no llegan al hospital, ¿no? Algunos, y también algunos ya no mueren, ¿no? Entonces, generalmente, ¿quiénes están muriendo? Los que tienen la comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, los tensos, los diabéticos, ¿no? Ha habido un estudio sobre eso también, ¿no? Que son los que más mueren, ¿no? Los que tienen obesidad, sobrepeso, ¿no? Muy bien, entonces, ese es un resumen. Bueno, hay más información, pero ese es lo más importante. El que sigue, por favor. Esto es, al 8 de octubre es lo mismo, pero para poder fijar la idea claramente, ¿no? Casos confirmados, 843.355 y 33.158 los fallecidos, que es lo que nos interesa. En el día 8 de octubre, porque ese es el acto, ¿no? El día 8 de octubre son 60 los fallecidos, las altas hospitalarias 238, los casos confirmados 2.151. Vayamos al que sigue. Entonces acá está por departamento. Miren, esta información la estoy sacando de la Dirección de Epidemiología, porque he estado en el día de ayer, todos los viernes, por si acaso les informo, todos los viernes a las 8 de la mañana, la Dirección de Epidemiología, o ahora el CDC, presenta la sala situacional. El día 2 estuvo el mismo viceministro de Salud Pública, el doctor Luis Suárez Ounio, que él es epidemiólogo, ha sido director de epidemiología antes, ¿no? Muy bien, hablado incluso, ¿qué cosa nos ha dicho? Nos ha dicho que aún no se sabe si vamos a segunda ola, pero yo considero y creo que también de alguna manera lo más probable que sí, y estamos preparándonos como país. Imagínense cómo en los otros países, en España, Italia, cómo la gente está sufriendo esta segunda ola, ¿no? Entonces acá tenemos las muestras por casos confirmados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa podemos ver aquí? A ver, buscamos Lima, 648.000 casos, ¿no es cierto? Por PCR, son muestras, ¿no? De PCR, ¿no? O sea, de prueba y prueba rápida, 1.235. Pero si buscamos en Lima, dice casos totales, ¿ya? Total positividad, ahí tenemos que buscar positividad, el 20.4%. Entonces la positividad es esta columna final donde dice positividad. Ahora, casos totales positivos con PCR o con prueba rápida, tenemos
Acá 383.779 casos en Lima, ¿no? Entonces, una de las zonas también que tiene bastante casos es el Callao. Por ejemplo, el Callao tiene un total de 34.416 casos, ¿no? Amazonas tiene 15.000 casos, 25.000 tiene Ancash, 40.000 tiene Arequipa, ¿no? Y ustedes saben que en Arequipa justamente ha tenido bastantes problemas con esta situación, ¿no? Luego 30.000 la Libertad también, el norte, Lambayeque 26.000, Lima pues los 383.000, también somos más en Lima, pues, ¿no? Loreto 20.000, ¿no? 18.000 en 13.000 en Moquegua, 36.000 en Piura, ahí está el norte, los norteños. Ustedes saben cómo la previa y los norteños no estaban haciendo caso a las recomendaciones, ¿no? Entonces estas son también consecuencias, ¿no? Claro, entendemos el trabajo, pero lo que no entendemos es que las personas tienen que salir a divertirse sabiendo que afuera los están bombardeando con el virus, ¿no? Y no solamente van a morir ellos, sino muere la familia. Por algo que debemos repetirlo de salud, estamos en guerra, estamos en guerra. Si usted sale de su casa, donde se cuida usted bien, protéjase y no salga por cualquier cosa, ¿no es cierto? Solo salga si es indispensable, y organícese. No tiene que salir todos los días. Ahora, si tiene que ir a trabajar, es un vendedor ambulante, oiga, ¿qué voy a decir? Protéjase, use su mascarilla y su protector, ¿no? Y la ropa tiene que lavarla, porque el mercado es un lugar de alta carga viral. Entonces, esa es la información que estamos teniendo. Acá casos confirmados y reportados el 8 de octubre del COVID por departamento, igualito, ¿no? Es la información que estamos dando, ¿no? Estos son los casos reportados, sí, lo he sacado aparte. Ajá, ya. Acá son total, y reportados el 8 de octubre. Es solamente del día 8 de octubre. El 8 de octubre fueron 1.939 casos. Pasemos a la siguiente. Los costos económicos del COVID-19 han sido altos no solamente para el Perú, pero lógicamente para los países en desarrollo es mayor, pues, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y también para los países desarrollados. Entonces nosotros vemos que hay efectos directos y hay efectos indirectos. Efectos directos en el sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, hay una carga extraordinaria por tener sistemas ineficientes, ¿no? Hay una gran carga. Mire el gasto que hay en todo lo que tenemos que comprar, en cosas que con falta de presupuesto y que hemos cubierto con préstamos. Ustedes saben que el país ha recurrido a préstamos, que a partir del próximo año vamos a tener que pagar 5 millones de soles de intereses, solo de intereses, ¿ah? Perdón, 15 millones, 5 por 3, 15. 5 millones de dólares de intereses anuales. Eso me dijeron eso. En el Congreso de la República dijeron bien claro que el Perú va a pagar a partir del año 2021 solamente en intereses 5 millones de dólares anuales. Solo en... Entonces, este costo económico del COVID ha sido tremendo. La economía mundial está viviendo una crisis sanitaria, humana, económica, sin precedentes en este sitio, ¿no? Ante la pandemia de la enfermedad por el COVID, la economía ¿qué les digo?, cerrado, se han paralizado, la sociedad entra en cuarentenas, y eso lógicamente impide que mucha gente trabaje, y también la desocupación, que también acá se menciona, ¿no? El Estado entonces debe asumir actividades de planificación que generen condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. La acción de los gobiernos ha sido un proceso de prueba y de error, proceso nuevo, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuando se dieron las primeras medidas? ¿Quién salía a la calle? Ya, van a empezar a salir la gente, sí, pero sale primero hombres separados, mujeres, una pésima medida, ¿no? Y encima el periodismo satirizó, ridiculizó, porque al varón, como si el varón no puede hacer compras, ¿no? El periodismo quiso hacer mofa de eso, ¿no? Le preguntaba, señor, ¿y usted cómo ha venido? Ha venido con su listita, su esposa le ha hecho la listita, como si él no pudiera hacer una lista, ¿no? Entonces, hay situaciones que se dieron como prueba y error, pues ensayo, ¿no? Hago un ensayo y a lo mejor me equivoco, se equivocaron. Eso cambió.
¿no? Y así se han dado muchas cosas y se siguen dando en el país, ¿no? Porque este es un tema nuevo. Entonces, hay un alto costo social y económico. El impacto de COVID en la vida y en... Ya hemos dicho cuántos infectados y cuántos muertos, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, vamos a hablar ahora sobre el mundo también y sobre todo en salud. Sobre todo en salud. Un minutito porque creo que el otro... ¿Están viendo la nueva diapositiva? Por favor. ¿Están viendo la nueva diapositiva? Por favor, quiero que me conteste. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, lo escuchan? escuchamos. Sí, sí, lo escuchamos. Están viendo pérdidas humanas, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Entonces, cuando estamos de muertos, ¿no? De pérdidas, de costo social, económico, en fin, hablamos también de vidas humanas. Y mire, solo lo que sabemos en salud, porque acá estamos lo de salud, ¿no? Médicos, solamente el Colegio Médico informó que 76 muertos. No es solamente, sino 76 muertos, ¿no? Son 76 vidas. Enfermeros, aproximadamente 61. Técnicos de enfermería, más de 92. Esa es la información oficial que hemos tenido, ¿no? Pero sabemos que han sufrido la enfermedad muchísimos profesionales de la salud, sobre todo los que han estado en la primera línea de batalla, ¿no? Y esa primera línea de batalla ha llevado al análisis de que las condiciones laborales que se les dieron no fue la adecuada, que los expusieron también, ¿no? Que la falta de presupuesto hizo que estas vidas humanas se perdieran y que son unos héroes. Yo los llamé en un poema que hice mártires. No eran héroes, sino porque el mártir es el que ofrenda ya la vida, pues, ¿no? El héroe puede salir victorioso, pero el mártir no sale victorioso y pierde la vida, ¿no? En fin, pero es doloroso recordar esa situación, y estos son solamente los que contabilizamos, porque también ha habido obstetras, ha habido tecnólogos médicos, ha habido psicólogos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿no? Ha habido un psicólogo que ha sido muy cercano a mí. Yo fui jefa de equipo de Educación para la Salud en promoción el año 2015 y 2016, 2016, perdón, y trabajó conmigo y él falleció de COVID. Él estaba yendo a trabajar al ministerio, estaba haciendo quehaceres en los mercados incluso, ¿no? Y es lamentable esa pérdida de vida humana, ¿no? Y igualmente muchos trabajadores y otros profesionales, ¿no? Entonces, eso es doloroso para nosotros, ¿no? Y eso tiene un impacto. Y en el mundo tenemos un total de 36 millones casi 37 millones de pacientes, de personas enfermas, enfermados, y muertos 1.068.995, imagínense. Ese ha sido el impacto, ese es el impacto, no ha sido, es el impacto, y que cada día crece, ¿no? Pasamos a países con más muertos en el mundo, y lamentablemente Perú todavía sigue ahí, ¿no? Vemos que Estados Unidos también tiene más población, pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, bueno, sobre todo los 4 primeros, ¿no? La mayor cantidad de muertos, ¿no? El Perú está en el lugar, acá, en el séptimo lugar con los 33.000 fallecidos que tiene, ¿no? Entonces estamos viendo del 1.069.600 muertos en los países que han ocurrido mayores muertes. Bueno, y hablando de salud pública, tenemos que ver qué medidas de salud pública, y sabemos muy bien que hay medidas mentales que se están tomando, y que yo les recalco a ustedes, por favor, darle énfasis a esas medidas de salud pública, porque les estoy hablando de una guerra, estamos en guerra. Esta guerra no es con armas clásicas, tradicionales, ¿no? No estoy llevando una metralleta, ¿no? No estoy llevando granadas, no. Estoy siendo bombardeada por virus, que puede tenerlo mi amigo. Un caso muy doloroso, muy cercano, fue de una amiga mía de salud, que su hermano falleció porque se murió su amigo, de COVID murió su amigo,
que era de infancia, ¿no? Era amigo así de donde vivía, de la zona donde vivía. Y él, por la tristeza, se reunió con otro grupo de amigos, unos 2 o 3, también del colegio, que habían estudiado, y tomó cerveza. Empezó a tomar cerveza, y usted sabe que para comer, para tomar, hay que quitarse la mascarilla. Y uno de ellos era asmático. Él tenía obesidad, ¿no? Y murió, imagínense. Entonces, las personas tenemos que ser conscientes y darle valor a nuestra vida, valorar la vida, defender la vida, ¿no? Estoy en guerra. Por eso cuando un familiar quiere salir o hacer algo que no debe ponerse protector, no pasa la mascarilla, acuérdate que estás en guerra. Estamos en guerra. Ahora el arma se llama COVID. Ya no se llama metralleta, ya no se llama pistolas, no, se llama COVID. Es un virus. Y todavía sigue en estudio este virus. Porque por ejemplo, estamos hablando de y las personas que han enfermado decían, no, ya las personas ya no vuelven, le crea inmunidad, decían unos. Otros decían, no, tienes inmunidad por 4 meses. Otros dicen, no, hasta 1 año. Pero ya se está viendo reinfecciones. Entonces tenemos que cuidarnos. Todavía no se han completado todos los estudios en ningún país que sabe totalmente de esta enfermedad, ¿no? Y de la segunda ola. Tenemos que prepararnos, todos prepararnos, ¿no? Mire, ha impactado mucho en la salud mental también. La gente se deprime, se pone ansiosa, le da angustia. La gente está acostumbrada, lógicamente, a veces en el trabajo te acostumbras a salir todos los días, estás en otro escenario. El estrés se ha hecho presente, ojo, se ha hecho presente muchos problemas mentales. Ya tenemos una política de salud mental también en el Ministerio de Salud, ¿no? Y se está trabajando, y también en los establecimientos de salud. Pero también el cuidado empieza por nosotros mismos. El cuidado empieza por tratar de interactuar bien con nuestra familia, de comunicarnos, de llevarnos mejor, de aprovechar ese espacio de tiempo, los padres de familia, de conversar con los hijos. Sabemos que los chicos también en una etapa de adolescencia se vuelven más rebeldes. Entonces, hay que tener la sutileza, ¿no? De llegar a ellos, de poder conversar, de generar comportamiento, ¿no? Pero eso el personal de salud tiene que, cada profesional de la salud, tiene que estar pensando en función de su profesión de prever qué medidas debe adoptar cuando tiene una familia a la cual hay que asesorar con respecto a ese confinamiento, ¿no? Ahora podemos salir, pero tampoco no podemos salir todo el mundo, ¿no es cierto? Y los mayores de 65 años también ya ahora se le está protegiendo, se le está cuidando. Entonces tenemos que cumplir normas, con las leyes, con lo que nos da el gobierno, que es para protegernos, ¿no? Entonces, las medidas fundamentales, lavado de manos, lavado por más de 20 segundos. No es lavarse así nomás, no. 20 segundos, ¿no? Como debe ser el lavado de manos, ¿no? Presionando incluso la palma de la mano con los dedos, ¿no? Ambas manos, ¿no? Friccionando las mismas palmas, anverso, reverso, ¿no? Luego dedo por dedo, tratar de entrar en esta cultura de este lavado de manos necesario, ¿ya? Es preferible el lavado de manos con jabón, ¿no? Que usar alcohol. Si estoy en mi casa, uso el lavado de manos, tengo jabón, porque el alcohol también genera problemas, ¿no? Problemas, reseca la piel, genera alergias, en fin. Entonces, lo que me da más garantía es el lavado de manos por más de tiempo. El uso obligatorio de mascarillas, ¿no? Y ponerse la mascarilla como debe ser. Hay gente que se la pone en la punta de la nariz, o hay gente que se la baja, porque hoy no puedo respirar. Tenemos que aprender a vivir con esa mascarilla, porque es la que nos protege. Y el protector facial, que deberían todos usarlo. Yo me siento muy segura con el protector facial. Me pongo mi mascarilla y me pongo mi protector facial, ¿no? Y lógicamente hay que desinfectar el protector facial, porque el mío, por ejemplo, es de acrílico, ¿no? Hay otros que son de plástico, pero hay que desinfectarlo con alcohol, ¿no? Y la mascarilla tiene un tiempo de uso, ¿no? Entonces tenemos que protegernos
Eso depende de nosotros. Es una medida de salud pública, es una medida preventiva para el COVID. El distanciamiento social. Tiene que haber distanciamiento social. Decimos mínimo 1 metro. Debería ser 1,5 metros, 2 metros. Ya sabemos. Y también sabemos que los jóvenes, la mayor parte, bueno, una buena parte, es asintomática. ¿No? Entonces tenemos que prever esas circunstancias, ¿no? Como personal de salud, ¿no? Tenemos que aplicar las medidas de salud pública. Para todos, es para todos, no es para un grupo de expertos, ¿no? Cuando yo hablo del hospital, por ejemplo, en el ámbito clínico, yo hablo de medidas de distanciamiento físico, ¿no? Pero cuando hablamos de salud pública poblacionalmente, yo hablo de distancia social. La distancia social tiene que existir para que ese virus no me llegue, ¿no? No me llegue, porque es altamente transmisible. Y todavía desconocemos mucho sobre el virus. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Las cuarentenas, ¿no? Las cuarentenas que nos obligaron, hubo una cuarentena hasta julio de este cierto, hasta el 31 de julio. Luego se prorrogó, si no me equivoco, hasta el 12 de agosto. Y ahora tenemos toque de queda. Pero tampoco puede estar, usted sabe que están restringidos algunos derechos, pues, ¿no? Por ejemplo, derecho a reunión. Y la gente la vemos en la prensa que sale a reunirse porque es el cumpleaños, porque es el quinceañero, lo están viendo recién. Entonces, esas cosas tenemos que evitar y tenemos que sensibilizar, concienciar a las zonas sobre la importancia, porque si uno se contagia, me puede contagiar a mí. Por lo tanto, yo debo educar. Entonces, en ese aspecto, es lo que yo les pido, que hay que fortalecernos en el rol educativo, enseñando y aprendiendo, no criticando, no siendo como ese periodista guachimán que cuestiona a la persona que trabaja, a la señora que está trabajando en la calle, recordarle si podemos que guarde su distancia social, que ella misma exija, ¿no? Cuando llegué un día a Plaza Vea, ¿no? A hacer mis compras, el policía, le quise preguntar algo al policía y la policía femenina que me estaba acercando, le dije, con mi mano le dije, ahí nomás. Cuídese, le dije, cuídese. Usted sabe muy bien de que tenemos que tener mínimo 1 metro, mínimo. Debería ser 1 metro, 2 metros, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos. Usted cuide, yo me cuido, yo en Plaza B todo el mundo se montona, la gente viene y se le cruza señora, por favor, cuídese, ¿no? Y justo era la época pues que no había ni respiradores, no había ni oxígeno suficiente, ¿no? No había camas. Entonces, tenemos que cuidarnos más y tenemos que seguir cuidándonos. Todos los días pensar, estamos en guerra. Y nuestro enemigo es el COVID. Y un amigo me puede traer a ese enemigo. Aquí no es, ¿no? Ya todo, en la nueva normalidad ya todo va a cambiar, pues, porque esos besitos también en la mejilla eran peligrosos, ¿no? Y eso me lo decía hace muchos años el doctor Eduardo Gotuso en el tiempo de la influenza H1N1, creo que fue el 2011. Yo trabajaba en Defensa Nacional. Y ahí el doctor decía que a él tenía jóvenes hospitalizados por el H1N1 y dice que los abuelitos querían entrar a visitarlos y le decían que era malo. Eduardo Gotuso, que es de Cayetano, ¿no? Y Eduardo me decía, mire, me dicen que soy malo. Entonces yo le digo, señora, yo no soy malo. Si yo le dejase pasar sería malo porque usted se va a morir primero que su... Ay, doctor, no hable así. Pero era la verdad, ¿no? A veces decir la verdad es dura, la verdad, pero es la verdad. Hay que decir, ¿no? Tenemos que tomar cuidado. Entonces hay que educar, hay que aprender de la gente, hay que aprender de lo que no sabe y de lo que sabe. Porque la gente tiene una sabiduría popular. También hay que reorientar a lo mejor ese conocimiento, pero a lo mejor es bueno y nos realimenta también, ¿no? Hay que aplicar el enfoque intercultural. No hay que pensar que el otro sabe tanto como nosotros o que entiende la vida como nosotros. En poblaciones como la nuestra, tenemos que entender el Weltanschauung, que le llaman en los alemanes, ¿no? Que es la cosmovisión, que cada pueblo tiene una cultura diferente, una forma de entender la vida diferente. No es lo mismo como entiende la persona de la zona amazónica, la vida, como lo entiende la persona de la zona andina o de la zona costeña, ¿no? Algunos, por ejemplo, yo tengo un origen andino,
¿no? Mi padre era de la sierra, entonces yo entiendo mejor esa cultura andina, ¿no? Entonces puedo también, de alguna manera, puedo estar mejor ahí. La cultura amazónica también hay que observar, y la gente a veces cuestionamos situaciones o condiciones de vida que debemos, en vez de cuestionarla, primero entenderla para reorientarla, ¿no? Eso es el enfoque intercultural, ponernos en el lugar del otro, ¿no? En la concepción de salud que tiene el otro. Para eso, con eso vamos a lograr cambios de comportamiento, y sobre eso existen bastantes documentos. Tenemos documentos del Ministerio de Salud que ustedes lo pueden sacar en la página de comunicaciones. La Oficina General de Comunicaciones tiene bastantes documentos para educar, ¿no? Que ustedes también lo pueden imprimir, ¿no? Miren sobre la distancia social incluso, ¿no? Y de esa manera podemos estar educando, cumplir el rol educativo que debe tener todo profesional o personal de salud, todos, porque para mí el personal de salud no solamente tiene que tener ese contenido educativo, sino también el señor que abre la puerta, o sea, el guachimán, el que abre la puerta, el vigilante. Ese señor debe saber. O sea, los que están en centro, hospital, en instituto, en todas partes, deben capacitar a los señores guachimanes, o vigilantes, perdón, a los señores que hacen la limpieza. A veces no le damos importancia. Y ellos que están mirando a la gente. Por ejemplo, en tuberculosis yo le enseñaba eso a la señora que barría, al señor de admisión, ¿no? Yo le decía, cuando llegue una persona, por ejemplo, ¿no? De tuberculosis con tos, de una admisión, por ejemplo, ¿no? Que me dice que está tosiendo, y usted siempre pregunta, ¿cuántos días tose? Si la persona tose más de 2 semanas, entonces me lo mandas inmediatamente para yo hacerle, porque es un sintomático respiratorio, ¿no? Igualmente ahora, en COVID, tenemos que ir educando, creando mensajes, innovando los mensajes, ¿no? Porque todo, pues, es de acuerdo a una experiencia, a lo que manejamos, ¿no? Entonces, recomendaciones que yo podría dar de esta tribuna, de este espacio, ¿no? Donde me siento de que el aporte que yo les pueda dar, en algún momento les puede servir, ¿no? Primero, continuar impulsando las medidas de prevención, que les he mencionado solamente las tres fundamentales, ¿no? Incluso puse una canción también sobre eso, ¿no? Porque ustedes pueden componer poesías, porque esa es la creatividad, canciones, ¿no? Y con eso enseñar a los pacientes, a las personas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Empoderar a la ciudadanía en su derecho a la salud también. Hay que hablar a la gente de que tiene derecho a la salud, ¿no? Y lógicamente, para que ellos también reclamen su derecho a la salud, ¿no? No pueden seguir siendo maltratados. Lograr la movilización y participación social. Pero cuando hablamos de movilización en este momento no quiere decir los vamos a salir a la calle a exponerlos, no, sino que ellos se organicen, de que ellos reactiven sus organizaciones en todo caso. Ahora existe la tecnología, algunos por WhatsApp se pueden contactar. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que es una zona residencial, una zona de urbanización, aquí nosotros los vecinos de la Macarena, donde vivimos, tenemos un WhatsApp, por lo menos de las calles, en la calle, que tenemos nosotros contratados un vigilante, ¿no? Contratamos a nuestro vigilante, le pagamos al vigilante, nos rotamos en darle el almuerzo al vigilante, o económicamente, o en alimentos, ¿no? Y comunicamos, por ejemplo, y también usted sabe que ha aumentado la delincuencia, entonces nos avisamos. Eso es importante, la interacción, ¿no? Entonces participamos, ¿no? Y participamos bien en algunas actividades que son propias para ayudar a alguna persona también de la zona, ¿no? Lógicamente cumpliendo nuestras medidas de prevención, ¿no? Cuidar. Evaluar los contextos políticos, económicos, sociales y culturales. Los profesionales de la salud tenemos que estar al día en todo. Tenemos que leer la noticia. Tenemos que ser críticos, ser autocríticos, reflexivos. Recuerden que el pensamiento crítico es la base de la ciencia. Si usted acepta las cosas así porque alguien se lo dijo, discute, no lo piense y dice, pero eso no me parece. A mí me parece que fuera así. Eso es lo bueno, ¿ya? No se trata solo de aceptar. Hay cosas que pueden ser, que sean buenas, pero hay cosas que a lo mejor en el ámbito, en el contexto donde usted vive, ¿no? No es adecuado, ¿no? Evaluar el impacto social y económico que está dando el coronavirus, ¿no?
La alta desocupación ahorita que hay, ¿no? Porque a lo mejor ustedes en su misma familia lo están viendo, ¿no? El impacto en cuanto a los pobres, más pobres que antes, ¿no? Porque el Estado no va a poder seguir, claro, va a dar un bono, después dará otro, pero ese bono, ¿de cuánto es para familias? Imagínense, ¿no? Y familias que no tienen ni saneamiento básico, los determinantes sociales de la salud que no se han abordado, ¿no? A través de promoción toda, como debería ser, ¿no? Y las autoridades que no se han involucrado, ¿no? Porque ese es un tema país, el determinante social no lo resuelve el sector salud, ¿no? Pero claro, lo pone en agenda pública, ¿no? La segunda ola aún no se sabe, pero es probable. Hay que prepararnos. La vacuna. Hay mucha expectativa con la vacuna. Sí, empezaron ya las pruebas acá por allá. Pero la jefa del área científica de la OMS ha dicho bien claro que la vacuna va a llegar en 2022. ¿Por qué? Porque necesita todo un proceso de elaboración, de producción, ¿no? Primero, de validación, o sea, de las pruebas que están haciendo, ¿no? De validarlas, ¿no? ¿Cómo se le dice? De probarlas, estas vacunas, y luego producirlas, distribuirlas, eso es un tiempo. Y eso, si ustedes entran a la página de la OMS, eso ha dicho la jefa del equipo científico de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sigámonos cuidando, ¿ya? La vida es muy importante. Con la vida nosotros podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, que somos padres de familia, mirar que los hijos puedan seguir sanos, ayudarlos a ellos, ¿no? De alguna manera, impulsarlos con un consejo, aunque sea, ¿no? Somos, nuestra misma vida tenemos que querer, tenemos que proteger. Bailar pondremos más adelante, cuando cambien las cosas, cuando cambien las circunstancias. En la casa también podemos bailar, es importante. Automotivar la mente, cantar, bailar. Mientras uno hace las cosas, empieza a cantar, puede bailar, puede leer, puede escribir, puede pintar, hacer cosas bellas, puede atender a su familia, que es lo más maravilloso que puede haber. Hay que amar a la familia. Cuidarnos y enseñar a cuidarse, o sea, hacer educación para la salud siempre. Bien, ese es el mensaje que yo les dejo en esta ponencia. Les agradezco muchísimo por su atención. No sé si tengo tiempo para preguntas, por favor. Me pueden decir que hay preguntas. ¿Hubiera alguna duda, alguna consulta? Yo les dejo aquí mi correo. Este es mi correo personal porque yo estoy aquí como, no como, trabajo en el ministerio, pero no estoy como ministerio, estoy como Mari López, ese es mi nombre. Ese es mi correo, marisalubrista@gmail.com, ¿no? Yo les agradezco la atención, no sé si tenemos tiempo para alguna consulta, si quieren mandármelo por chat, en fin, ¿no? Pero también quisiera un comentario de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de este tema de salud pública? ¿Si han entendido ustedes cuál es realmente ese discurrir que tiene la salud pública cuando surgen este tipo de pandemias, eventos, el comportamiento que tienen el mismo personal de salud, el comportamiento que tiene la población en general, ¿no? El comportamiento del gobierno bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una ministra que recién ha iniciado, ¿no? Por lo tanto, estamos lógicamente todos expectantes, pero también tenemos que tratar de contribuir y hasta ahorita es muy coherente la ministra Macetti, está dando indicaciones y ella es muy realista, ¿no? Y ella ha dicho, hay que cuidar, lo que tiene es cuidar, ¿no? Y ha hablado también de transparencia y ha empezado a transparentar también, porque ustedes saben lo que yo le he presentado desde funciones de salud, pero ustedes saben que INADEF tiene mucho más fallecidos, ¿no? Entonces ella también están haciendo un cruce de información para llegar a una información oficial, ¿no? De los verdaderamente fallecidos por COVID en esta pandemia, ¿no?